Si estamos en crisis los de Arca. Estamos muy en crisis. Bien, pues me voy a parar. Natalie. Muy bien. Sí, pues es lo único que me queda, hablar de Dios, ¿verdad? Buen punto, hermano Natalie. Vamos a tratar de orientar el tema de sistemas religiosos y el reino de Dios. No quiero decir la palabra ABS como contra, no, sino como lo mencionó el hermano, ¿no? Como versus, y desde esa postura, pues adentrarnos al tema. Cuando hablamos de sistema religioso, estamos hablando de organización, estamos hablando de estructuras, hablamos de muchas cosas que el hombre ocupa para poder dar respuesta a muchas cuestiones muy humanas de la vida. Y desde esa postura quiero empezar a disertar mi conversación con ustedes. Quiero entender cuál es el objetivo de este simposio, porque no quiero que se pierda el objetivo de esto. No nada más es venir a dar una libre cátedra de temas y a ver quién fue el más elocuente o el menos elocuente. No se trata de eso. Hay que orientar el objetivo del simposio y obviamente bajo la dirección de nuestro obispo y la dirección de nuestro hermano Roberto, pues nos están orientando a que esto llegue a un feliz término y que, como se diga, una de las preguntas en qué ayuda este asunto al reino de Dios, no de las que le hacían a mi amigo Chavita, muy querido y apreciado por muchos años, el hermano Chavita. Dice que yo fui el que lo eché a perder, pero yo no me acuerdo de eso. Sí, entonces, en este caso, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de estructuras. Y una cosa es la estructura que el ser humano ocupa en todo su desarrollo de vida para poder vivir de alguna manera ordenada, organizada, con sujeciones, con algún tipo de prescripciones, qué sé yo. Pero al menos no hemos tocado el punto de todos los sociólogos de la historia. Y esos tienen muchas cosas que decirnos. Si tocamos a Gramsci, un sociólogo italiano, que habla precisamente de las cuestiones que usa, las cuestiones de control o de estructuras para mantener el poder de una nación o de una sociedad, etc. Pero que de alguna forma establecen ciertos roles de dominación para poder, lo que ya se ha venido hablando, del que está más arriba, el que está en el medio y el que está abajo. Pero esto no es nuevo. Ya lo decía Chavita desde los tiempos de los sumerios. Ya lo decían la exposición de la mañana sobre el control del poder de los egipcios. Ya se decía, y cualquier estructura, cualquier imperio, todos los imperios que han pasado por la historia, eso han usado y eso han utilizado estructuras. Talí decía algo muy importante: el problema de las estructuras no está en las estructuras. El problema de las estructuras está precisamente en el que usa las estructuras o el sentido que le das a las estructuras. Correcto. Y yo la verdad sí estoy preocupado porque yo quiero entender muy bien la visión, la filosofía, el objetivo y la vivencia de Arca. Amén, amén. Porque vengo de un lugar donde, ¿para qué les cuento, no? La última vez que platiqué con los jerarcas me dijeron: se te metió el diablo. Y entonces me acordé de la frase de Murillo y le dije: a ustedes se les metió primero. Entonces me dijo otro me dijo: estás enfermo, sana tu corazón. Sí, estoy enfermo y lo reconozco, le dije, porque ustedes deben de reconocer que ustedes son los virus, son los microorganismos, son las bacterias, son todos los que me tienen enfermo. Sí. Y es que ahora me arrepiento porque no sabía que se lo estaba diciendo a un príncipe de mi pueblo y de su pueblo. Ahí tienen que después tuve que andarme disculpando. Oiga, señor obispo, discúlpeme, le dije cosas muy fuertes. De todo corazón me disculpo, le digo. Y perdóname porque si no, yo no voy a vivir en paz. Yo creo que es el reino, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, los sistemas
yo no estoy, desde ahorita se los digo, es un planteamiento. Dicen que libre cátedra, el simposio no es libre cátedra, estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo. Para mí, yo no tengo ningún tipo de problemas con las instituciones. Dijo un hombre por ahí que más adelante lo voy a citar. Muchos le dicen Max Weber, otros le dicen Max Weber. Pues no sé, yo no conozco mucho de cómo se usan ese tipo de lenguajes, pero lo que sí les digo es que este hombre dijo una cosa muy grande. Dijo que las instituciones llegaron para quedarse. No sé por qué lo diría, pero hasta el día de hoy no nos podemos deshacer de las instituciones. Algo tendrán de bueno, o mucho tendrán de malo, o no sé yo, pero lo cierto es que sí tenemos que escarbarle a ese asunto y ver qué es lo que podemos hacer para que enrumbar esto tan armonioso y tan maravilloso que está surgiendo como Arca, con este grupo representativo, con muchas congregaciones en el país. A mí me interesa que esto sea muy serio, por eso estoy aquí. Y me interesa que el Espíritu Santo dirija esta obra. No vayan a pensar por ahí que, no vayan a creer o a decir que no hay Espíritu Santo, porque ahí sí me les voy. Era de mañana, Muy bien. Sí, nada más, ojalá que de la mañana nos aterrice muy bien en este asunto. Entonces, son esas cuestiones. Miren, estas cuestiones a la sociedad ha venido a darle un orden a través de instituciones que en la época que sí nos dio para abajo fue toda la época del oscurantismo religioso. ¿Sí? Diríamos, incluso, ya además me voy a ir hasta Constantino, ¿qué diríamos? Hasta el Renacimiento. Hasta el último teólogo natural llamado Wolf, que fue el único que interpretaba las cuestiones todas las cuestiones de la ciencia desde la perspectiva de un Dios que está en el cielo. ¿Sí? Llega el Renacimiento con nuevas ideas, con nuevas cosas, con nuevas formas, y entonces surge el hombre que empieza a revolucionar su idea desde la estética, del arte, empieza a plasmar en murales, empieza a plasmar unas cuestiones ilustrativas de belleza y de cuantas cosas, que el hombre ya está empezando a despojarse un poco de toda la sombra del oscurantismo religioso. Pero, por otro lado, recuerden que fue toda esa época educada bajo el método escolástico, es decir, darle a la ciencia una interpretación desde la perspectiva divina. Era una problemática muy seria. ¿Por qué llueve? Porque Dios. Y nosotros decimos, ¿y es cierto? ¿Por qué esto? No, porque Dios. ¿Y por qué esto otro? No, pues que Dios. Entonces el hombre de ciencia, el hombre científico. Por aquí tengo una botellita abierta, no sé. Pero bueno, empezamos con eso. Gracias, hermanos, Dios te pague, eres muy amable. Y entonces, a ver si no se me tira aquí. Y me regaña el Dani. Y entonces empezamos a considerar esos patrones donde vienen las estructuras y con ellas vienen las jerarquías. Hay una serie de sociólogos que empiezan a polarizarse en dos sentidos. Uno, los que miran las estructuras como pésimas, es decir, como algo que es el lastre de la sociedad y es el Estado reproductor de esas prácticas que se ha encargado de dar para abajo la vida del ser humano. Pero por otro lado vienen otros que traen otra idea precisamente de la estructura y de las jerarquías. Cosa curiosa, Durkheim pensaba que todos los problemas que suceden son un reflejo de una sociedad podrida, de una sociedad enferma. Uno de los males que puede haber en alguna situación de anomia o social, es decir, de gente que ha perdido su identidad y que vive como nada, dice que eso es una enfermedad que la misma sociedad ha venido reproduciendo, y esto se añade a la represión y al control del Estado y de las instituciones. Tal parece que estoy citando a Talí y a Chava porque están haciendo hincapié en esos puntos que para mí me parecen muy importantes, no dejarlos pasar por alto. Es cierto que esas reproducciones de control y de poder lo hacen con una sola idea,
de tres aspectos importantes: el poder político, el poder económico y el poder por el poder. ¿Sí? Y todos estamos picados de eso. Todos estamos enfermos de eso. El ser humano como que no logra entender muy bien cuál es su rol o cuál es su función o para qué, ontológicamente hablando, para qué fuimos diseñados o qué fuimos creados. Y tal parece que hemos perdido el tiempo solamente en andarla regando y regando y regando a través de los tiempos. Pero sí me interesa ver a Weber o Weber, como dicen algunos otros. Tiene una obra muy importante que habla de la ética del protestantismo y del capitalismo en el sentido religioso, ¿no? Todas las estructuras de poder usan a la religión como un instrumento de dominación. Culturalmente y religiosamente hablando, siempre la religión será un instrumento de dominio y de control sobre las masas. ¿Por qué razón? Pues que hay que infundirle la idea de que hay un Dios que te va a castigar, ¿sí? Y entonces, y si no lo haces, pues entonces te va a ir mal, muy mal en la vida. Y entonces vienen las ideas: pórtate bien, haz las cosas bien, mira que haciendo esto vas a tener esto, el resultado de esto vas a tener esto otro como resultado en tu vida. Pero si te equivocas, vas a enfrentar el fracaso. Estas artimañas o este tipo de controles de la burguesía o del capitalismo siempre ha sido algo que toda la vida se ha hecho. Toda la vida. Es más, desde que hay hombres sobre la tierra. ¿Dónde estamos parados ahorita? Estamos en un tiempo donde llega la ilustración y llega el tiempo del modernismo, llega la modernidad, pero ya pasamos la modernidad, pasamos los eventos tecnológicos, pasamos los inventos de aquella época y ahora estamos hablando de una posmodernidad donde ya tenemos una sociedad en la cual, identifiquen esto, en la modernidad se nos hablaba de grandes relatos, se nos hablaba del relato del Génesis, de la creación. Todas las culturas del tipo que sea tienen sus relatos de la creación del mundo. Si son egipcios, babilonios, quien sea, todos tienen un relato para poder justificar el origen de la vida o la cosmovisión. Pero en este punto al que hemos llegado, ya los relatos o los megarrelatos se destruyeron, se hicieron pedazos. Ya no existen. Háblale al niño de la historia del Génesis, no le va a decir nada. Él va a estar queriendo ver un videojuego donde se esté entretenido y que le guste y que le produzca placer y felicidad. Ya no hay una situación que diga, las verdades absolutas. Ya se nos ha dicho en la escuela que son relativas, que cada quien tiene su verdad. En la época que vivimos, el postmodernismo, Zygmunt Bauman dice que vivimos en una sociedad líquida. No hay sentimientos, no hay valores, no hay esto, no hay lo otro. Disfrutan el aquí y el ahora, y una especie de hedonismo que nos lleva a experimentar simplemente placer por el placer. Esa es la sociedad del mundo de hoy. Hay insensibilidad. ¿Quién observa los valores? ¿Qué le dicen los valores a la gente? Poco o nada. Las conductas así son. Hay una indiferencia total. Incluso hasta a nosotros nos pasa. Yo puedo saludar muy bien al hermano Samuel porque lo conozco y tenemos afecto y amigos de toda una vida. Pero al hermano Roberto, que ni lo conozco, le puedo pasar por un lado. Y es mi hermano en Cristo, pero quién sabe quién será. ¿Cierto o no? Así pasa, nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y cuando caigo en cuenta que me cae el 20, como digo, caray, pues ¿qué estoy haciendo? Tengo que regresar. Mi hermano, Dios lo bendiga. ¿Quién es usted? Yo soy fulano de tal. Porque es parte de una identidad en la cual no se debe de perder. Ahora, decía que esos grandes relatos han caído en desuso. Ahora cada quien tiene un mini relato. Todos nosotros tenemos un mini relato. La sociedad tiene un mini relato. ¿Por qué? Porque la sociedad está aparcelada, fraccionada. Incluso hasta la comunidad LGBTQI tiene su propio relato.
Y desde esa perspectiva asocian una identidad de cómo darse a conocer al mundo y a la vida. Si no, un detallito nada más para que lo sepan. Hace unos, no sé cuántos meses o 2 meses estaba saliendo La Casa de los Famosos, ¿sí? Todo mundo, todo México. Llegaba a la casa y miraba a mis hijas, a mis hijos. ¡Ey, ahí está! ¡Ay, mira que va a salir fulano! Y se me ocurre, y se les ocurre preguntarme: papá, ¿y quién crees que va a salir ahora? No me pregunten, yo esas cosas no las veo, pero va a salir fulano de tal, de esos 4. ¿Quién va a ganar? Es el Suliberio que está ahí. Dilo quién, la Wendy. Wendy. Sí, ese va. Pero ¿cómo sabes, papá? No se necesita saber mucho, porque observa lo que está pasando en la cultura, observa lo que está pasando en la sociedad, observa lo que se quiere legitimar socialmente, y entonces tú dices, ¡fua! Y luego me dicen mis hijos: ¡ay, mi papá, qué inteligente, qué sabio! ¿Dónde me midieron la inteligencia? ¡Chale! Me agüité, me voy muy triste a dormir. No, me preocupé. Entonces, son los detalles. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que, hermanos, la sociedad está buscando respuestas. La sociedad quiere una identidad. La sociedad busca dónde afirmar una identidad. Y la va a afirmar la que tenga a la mano, la que se le ofrezca, la que le haga ver y la que le haga entender. Yo soy director de museos en el Ayuntamiento de Ahome, y ahí me llega el líder de la comunidad de ellos y me dice: director, vengo a solicitarle el espacio para hacer un evento macro aquí en el museo. Y ni modo decirle que no. Pues es un espacio público. Y nos ponemos a platicar, nos ponemos a hablar. Sí, como no, eres bienvenido, eres bien recibido. O sea, no estoy mirando al Suliberio. Estoy mirando a una persona que necesita de amor, amor del bueno, amor del bueno, no se equivoquen. Que necesita amor, que necesita comprensión. Están en esa postura porque son seres solitarios, son seres que están despersonalizados. No se les construyó o sea, los mismos padres de este tiempo en la sociedad líquida los dejaron crecer como animalitos del campo, presa de los aparatos electrónicos. ¿Sí? Y todos ellos son mis amigos. Sí. Pero llega un momento en que ellos me preguntan: oiga, esto. Entonces yo aprovecho para poder enrumbar, poder encaminar y poderles presentarles al Señor. Porque de otra manera, si entro en la discriminación, pues entonces quiere decir que soy presa de las ataduras, de todo aquello que no me permite ver al sujeto como tal. Y estoy mirando de una manera objetiva un punto. Pues eres como eres y punto, pero no me gusta y estoy en contra de eso, y lo puedo discriminar, lo puedo atacar, puedo pelear con él, pero no estoy mirando la parte subjetiva. Hay un punto muy importante. Tengamos cuidado yo sí estoy en contra de los sistemas religiosos desde la construcción del imaginario religioso. Ahí hay un peligro serio, porque la mayoría de nosotros es lo que tenemos: la construcción de un imaginario religioso. Nos enseñaron a decir: Dios así personal, pasas por una iglesia, el imaginario religioso. ¿Qué hiciste? ¿Quién sabe? No, pero toda la gente más común pasa y lo hace. Es la costumbre. Ven el símbolo y de igual manera ven al cura. ¿Por qué se hace? ¿Quién sabe? Pero la construcción del imaginario religioso ahí está. Ven los símbolos y le dan un poder tremendo al símbolo, pensando que ahí está Dios, creyendo que ahí está Dios. Desde esa perspectiva,
creo yo que tenemos que identificar bien. Estoy hablando del sistema religioso católico, pero si les hablara de las 4.200 sistemas religiosos que hay en el mundo, ¿se imaginan? Que cada quien tiene un mini relato, que cada quien tiene un origen, que cada quien tiene un libro, que cada quien tiene una revelación, que cada quien tiene una concepción de lo que cree que es. Chequen el punto. Un sistema religioso que no está mirando de manera subjetiva la necesidad del ser humano, ahí no entro. Pero de que el ser humano ocupa jerarquía, ocupa orden, ocupa disciplina, de acuerdo. Claro que se ocupan. Estoy seguro que Dios es un Dios de orden. Si es que Chavita no me quiere quitar la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo. Porque el problema no estriba en la extensión. Para mí los sistemas religiosos son extensiones. No me dicen nada, son frías, son muertas. Yo le doy vida. Esta es una extensión. Yo sé para qué lo voy a usar. Pero si esta extensión, yo quiero, con permiso, no, con usted no. Esta es una extensión. Yo decido cómo lo voy a usar. Para golpear, para reprimir, para castigar. Y ajustate porque yo soy el obispo presidente, yo soy el que mando. ¿Verdad? Es una extensión. Entonces, ¿por qué esta estructura a mí me va a condicionar? El problema no está en esta cosa. El problema está en esta cosa. En esta cosa. Y aquí, ese es el gran problema. Yo no le tengo miedo a la estructura, le tengo miedo al imberbe que está al frente y que no sabe cómo usar tanta gracia y tanto poder y tanta autoridad que Dios le ha dado. Sí. Entonces, vengo a hacer el equilibrio de la plática de Neftalí y de mi hermano Chava. Te quiero mucho, Chavita. Entonces, quiero proyectarles algo que ustedes ya saben y que he retomado de por ahí, porque creo que es importante que entremos a esta cuestión. No voy a hablar mucho de los sistemas, porque eso ya está definido, y en pocas palabras, porque no me interesa mucho hablar de eso, ya lo entienden ustedes. Los roles de dominación se dan a través de los sistemas. La religión como instrumento es ideal para eso. Si nosotros sabemos cuidar todos esos detalles, seguramente no nos pasará. Paradigma del reino. Ya se había dicho, ahí están los textos que ustedes han estado citando desde temprano. Vamos a abrir la copita. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ok. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo discurso en el libro de Mateo 3:2 y 4:17. La perspectiva del reino se da desde esta postura anunciada por el Bautista. Y él habla de montañas planas. Vean ustedes lo que él mira en la teología del reino. Mira la voz que clama en el desierto y lo dice de la siguiente manera: preparen el camino del Señor. Disculpen la me la comí. ¿Sí? Entonces está hablando de que hay que enderezar sendas y que los valles sean rellenados y que todo monte y collado se conviertan en montañas planas, los caminos torcidos sean curvas rectas y los caminos ásperos sean montículos allanados. Y entonces toda carne verá la salvación de Dios. Quiero seguir sosteniendo el principio bíblico que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aunque las haya escrito,
¿Quién, Chavita? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, esa cuestión a mí me interesa mucho. Entonces, Juan estaba convencido de ser el portavoz, el profeta, el hombre que estaba preparando el camino del Señor. También se da esta visión del reino en la visión de María, en el Magnificat, como se conoce. Ella declara, hizo proezas, esparció a los soberbios, subrayado. En el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes y a los hambrientos y colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dos visiones: la preparación de Juan el Bautista y la visión de María. Yo no sé cómo me vea yo categóricamente hablando en la postura de Juan el Bautista, porque tengo que encontrar mi identidad. Si no soy profeta, pues entonces ¿qué soy? Mariano. Sí, bueno, puede ser que sea Mariano, pero desde la perspectiva de María, no de la María la bandida, ¿no? No, estoy hablando de esta visión, desde esa perspectiva, acercarnos como hombres de fe, porque ese es nuestro lenguaje, esta es nuestra vida, esto es lo que hacemos. Hemos creído en la pastoral, hemos creído en el anuncio del reino de Dios, pues hay que tratar de que se siga plantando, instaurando todos los días, en la manera posible de nuestra fe y de nuestra forma de cómo nos dediquemos al Señor. Los conceptos del reino, vean ustedes, chequen para que vean que hay estructuras en el reino. Obediencia a las nuevas reglas. El reino de Dios tiene reglas y bien marcaditas. No porque tengamos pleito casado con las instituciones estemos ignorando esta gran verdad, los nuevos valores contra los patrones de la vida social. Déjeme decirle que la estructura social es para atender la vida social. La estructura del reino de Dios también es para atender la vida social, porque el evangelio que no es social, pues simplemente no es evangelio. ¿Sí? Entonces los hábitos del reino no se mezclan con las tendencias culturales dominantes. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. No vas a actuar como un soberbio. El reino de Dios va contra la corriente, definitivo, porque estamos en contra. Nuestro reino no es esto. Está escrito. Es autoridad. ¿Y qué es autoridad? Es estructura, es jerarquía. Lo es. Señorío. Los valores del reino cubren tópicos y dilemas contemporáneos. Díganme qué no cubre la palabra de Dios. Todos los males del ser humano, todos los atinos, todas las cosas buenas, todas las cosas positivas, todas las cosas negativas. Aquí están. Amén. En estos dilemas contemporáneos de la palabra. La ética del reino es una pregunta. Si es posible en nuestro contexto. ¿Será posible? Amén. ¿Sí será posible esta ética del reino? Entonces viene la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? No es territorio espacial, no es estático, no es lugar que apunta a dónde está Dios, no es un estado mental. El reino es dinámico y siempre está creciendo. La vida del reino es fundamentalmente social, y el reino de Dios es una red de personas que han rendido sus corazones y relaciones al reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Reino de Dios es la comunicación y la simpatía y la empatía que tengo con mi hermano. Pero no nada más eso. Es meterme en los zapatos del que está sufriendo y ponerme en lugar de él. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo. He visto los videos que pone el obispo sobre lo que este es el reino de Dios, de darle comida al hambriento, de darle el pan. Pues eso es el reino. Te aseguro que qué rostros tan felices se verán cuando el hambriento es alimentado. Lo que decía la hermana, no recuerdo, caballero, la hermana, lo que es acción, pues, lo que es encarnar esa palabra en nuestra vida. La característica, pues, para ser miembro de esto, pues simplemente que seamos responsables con nuestro rey.
sentido de responsabilidad y a otros ciudadanos, a otros hermanos. La ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? Pues hay relaciones, las relaciones políticas, las obligaciones, las fronteras, las expectativas. Todo esto tiene que ver con algo que no nos debe de espantar, no nos debe de asustar, debemos de llevarlo a la práctica. La lealtad es un derecho de elección, un valor de firmeza y de servicio. Y sobre todo, la identidad de siervos. O sea, no venimos a ser servidos. Hemos venido a servir. Estas características nunca van a pasar. El descubrimiento del reino, ¿cómo lo podemos descubrir? ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la política real? ¿Cómo traducir la idea del reino en términos prácticos? ¡Qué buenas preguntas! Aquí está, aquí se encuentra la respuesta a estas preguntas. En Jesús de Nazaret. ¿En dónde? En su encarnación, en su vida, en sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus sermones, en la oración del Padre Nuestro, en el vocabulario del reino y en la actividad y el comportamiento de Jesús en el mundo. Qué difícil, ¿no? Decimos, no, pues apenas nuestro Señor puede hacer eso. ¿Y nosotros no? ¿No podemos con eso? ¿O cómo la ven? Pero esta es la clave. He escuchado muchas cosas muy interesantes que he tenido ganas de preguntar, pero miraba el tiempo y dice, no, pues mejor me espero para después sobre mesa, en la cena o en el café, las podemos platicar. Jesús es el máximo exponente del reino. Aquí están. Vean ustedes la controversia. Los buenos son malos, los que esperan recompensas reciben azotes, los que creen que van al cielo terminan en el infierno, el inmoral recibe perdón y bendición, los adultos se vuelven como niños, los religiosos se pierden el banquete celestial y los piadosos reciben maldiciones. Ese es el componente del reino de Dios. Pura gracia. Pura gracia. Los desafíos. Aquí es un problema. 4 desvíos, perdón. Estos 4 desvíos, el primero es que Jesús está atado culturalmente y ese es un desafío. ¿Por qué? Porque la predicación de Jesús se dio en otro tiempo, en otra geografía, en una aldea, en aldeas, en pequeñas ciudades, ¿verdad? No había megacable, no había internet, no había nada de ese tipo de cosas. Y la cultura ha ido caminando muy fuerte. Entonces estamos hablando de la predicación del campo, a la urbanización, a la tecnología, a las corporaciones mundiales. Estamos hablando de globalización y de capitalismo. Estamos hablando de cosas que realmente dicen, no, pues está muy duro que el reino de Dios en este tiempo logre encajar. Entonces, ese es un desvío. La sociedad simple de aquel tiempo, pues lo que conocíamos religiosamente, los rabinos, el sumo sacerdote, los saduceos, los herodianos, el pueblo y la mística de Jesús y sus discípulos. Ahora la sociedad moderna es otra cosa. Aquí, en sus claves, se habla de nacionalismo, racismo, opresión, economía, codicia, violencia, abuso de poder y arrogante individualismo. Eso tiene la sociedad moderna. Eso tiene la cultura de nuestro tiempo. Y entonces, si nosotros lo vemos esto como un problema muy serio, pues también hay que decirlo, se convierte en un desafío el poder presentar a Cristo como el Salvador de todos los hombres, como siempre lo hemos hecho a través de nuestras predicaciones, nuestras pláticas, nuestros estudios. Pero si nosotros como iglesia o como grupo o como gente de Dios no enfocamos estos puntos, pues probablemente seamos llevados en esa corriente, perdiendo buenas oportunidades de poder salir adelante. Otro aspecto, la confusión del advenimiento.
¿Cuándo vendrá el reino? Preguntas establecidas que le hicieron al Señor. ¿O será que ya vino, o todavía hay que esperarlo, o está el pastel en el cielo, o ya está aquí? Las situaciones que decían en el talí. ¿Bien? ¿Cuándo se dio todo esto? ¿Durante la vida de Jesús? ¿O cuando se presentó su ministerio? ¿O tendremos que esperar el reino futuro y literal de Cristo sobre la tierra? ¿O cuando se presenta el futuro se presenta el futuro y en las enseñanzas de Jesús? Aquí nosotros podemos mirar lo siguiente: la voluntad de entender estas cosas y las relaciones en el camino de Dios. La voluntad de saber que soy de Dios. Y la voluntad de poder llegar a entender que las relaciones y el camino de Dios es lo más importante para mí. Vean ustedes un punto. Voy a hablar de un teólogo apostólico que fue mucho tiempo apostólico. Estoy hablando del pastor Efrén Rodríguez. Él escribe, dice: ¿cómo es posible que nosotros podamos entender que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida? Entonces él menciona y dice: el hombre tiene una vida. Habla del cronos, del tiempo, de la edad de 80 años, 70 años en los débiles y se acabó. Eso dice. Habla del cronos del hombre, y es una vida de dolores y muchos sufrimientos. Pero también habla del kairos, o el kairos, como dicen algunos otros. En este sentido estamos hablando del tiempo de Dios, es decir, el reino de Dios que llega a nuestra vida y se establece el kairos o el reino de Dios, y el ser humano empieza a mirar todas las manifestaciones de poder de Dios en su vida. Todos tenemos al alcance el poder vivir y recibir esa gracia de poder en nuestra vida. Pero también el teólogo Efrén dice que hay otro tiempo, y él le llama el tiempo del pleroma. Sí, pero no habla del pleroma como plenitud, porque de la plenitud es entrar en lo excelso, en lo perfecto de Dios y en la gloria de Dios. Está hablando precisamente del pleroma cuando, y voy a hacer una analogía, aunque no corresponda, pero por ejemplo, el conocimiento, cómo el ser humano lo recibe. Jean Piaget dice, un psicólogo que habla sobre la perspectiva de cómo el conocimiento entra en nuestra vida, dice que hay un aspecto de procesos mentales que va desde lo que perciben los sentidos, y entonces una codificación, una asimilación, y entonces viene a internalizarse ese conocimiento hasta que logra quedar completamente polarizado en todo tu cuerpo, en tu mente y en tu ser. Eso dice, en este sentido que presenta el teólogo Efrén, cuando dice la cuestión del pleroma, es llegar al pleno entendimiento de lo que has recibido en Cristo. Has logrado internalizar esa vivencia del reino. Y lo digo desde esta postura, ahora ya es una reflexión mía. Sí, es claro, porque antes los cristianos que recibían el reino de Dios en su vida, lo recibían plenamente y estaban convencidísimos de eso, porque eran capaces de llegar hasta el martirio, hasta la muerte, y ser comidos por las fieras, despedazados, decapitados, descuartizados, y ellos alabando al Señor. En la historia de la iglesia primitiva de Norbert Brooks, dice que los romanos no se explicaban por qué los judíos, cuando estaban recibiendo el martirio, tenían una expresión de gozo, de alegría, de canto en el Señor, aun cuando sus carnes eran desgarradas por las fieras. Y decían, ¿cómo es posible que estos hombres estén disfrutando tan tremendo gozo cuando se los están comiendo los animales? Eso es reino de Dios. Eso es pleroma. Eso es entrar en esa comprensión, en ese entendimiento. Aleluya. O lo que dijera el que escribió la cruz y el puñal. Ay. Señor Santo. Dijo, estamos salvas las almas. Nicky Cruz. Cuando lo amenazaron, le dijeron, mira, además que te calles porque te vamos a hacer pedazos, te voy a hacer pedazos. Me puedes hacer pedazos, puedes hacer conmigo lo que quieras, puedes despedazarme, pero cada parte de mi cuerpo despedazado va a decirte que te amo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es pleroma, desde la perspectiva de Rodríguez. Dios lo ayude. Desde la perspectiva nuestra, es que hay que entenderlo. De algo nos vamos a morir, ¿cierto o no?
De algo vamos a pasar a la historia. Bueno, pues hay que pasar a la historia siendo dignos de Jesús, porque ser cristiano en la época del cristianismo, de la iglesia primitiva, era vivir el martirio. Y si alguien no moría bajo el martirio, era más, ni se sentía hermano, se sentía que había defraudado al Señor. Y ahora, pues todo el mundo le sacamos la vuelta a eso, al sufrimiento y al dolor. No, porque eso es cosa del pasado. No es cosa del pasado. Es cosa de agarrar el toro por los cuernos y decir, aquí estoy. Y tope en lo que tope. Sin caer en el determinismo fatalista de Durkheim. Aquí estamos hablando de la subjetividad y entender de que Dios ha hecho una obra perfecta en nuestra vida. Y como portadores de esa justicia, tendremos que hacer también lo justo en nuestra vida, en todos los sentidos, mientras vivamos. No sé si están de acuerdo, pero esa es la postura. Ahí está el significado espiritual. Sí, claro. Tenemos que ponderar el significado espiritual, sino que estamos haciendo sin lonche y sin café. Aleluya. ¿Es verdad? Porque si esto es solamente humano, pues como humano, pues hacemos un club de humanos y se acabó. Arca un club de humanos y no pasa nada. No, si estoy aquí porque entiendo que las cosas de Dios tienen un significado espiritual y un mensaje de arriba, no de abajo. ¿Qué no dijo el, bueno, ya no sé si dijo Pablo, pero buscad las cosas de arriba? Eso digo, se lo digo a los hermanos de Colosas. Pero ya no sé si digo, este tremendo chavo. No, te voy a soñar tremendo. Voy a orar por ti a ver si te arrepientes. Entonces ahí está, ¿no? Ahí están los conceptos. Concepto espiritual, caliente, frío, grande, pequeño, santo, profano. El uso de la lógica, lo divino es santo. Lo divino, lo humano es social. En los círculos religiosos lo espiritual está en la cima. Lo social está en el fondo. Aquí tenemos una clave para entender este concepto de ponderar el significado espiritual del reino. Cualquier evangelio que no sea social no es evangelio. Y la ética social del reino. De veras debemos de ponerle cuidado a este asunto para que Arca sea encaminada para éxito y no andar después perdidos. ¿Qué tenemos que hacer? Entender la lucha de los tres reinos. Este es el paradigma del reino. La lucha contra tres reinos. Y muchos de nosotros no sé cómo andamos con esas luchas, pero la lucha de los tres reinos, con la institución política, con la institución religiosa y con la institución económica. Cuando vemos lo que Jesús rechazó, podemos ver lo que afirmó. Y aquí está la tentación de tres púas. Esto. ¿Vas a ser una institución política para enseñorearte de los demás? Jamás. No lo hagas. Nunca. Si vas a hacer una institución política, hazla para que esas estructuras sean servidoras y no amos. El templo, como institución religiosa, todo el mundo asocia la vida cristiana con un templo y al cristiano le dice, ¿dónde está tu templo? Lo primero que preguntan, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Pues ya estamos rentando allá por la calle Álamo, fraccionamiento Álamo, la calle Periodista, ahí está más de bien recibido. ¿Verdad? Y es una cuestión de que, porque el mundo así está enseñado. Así está enseñado y no puede, ese alambre de tres púas está clavado, no sé, por aquí, por acá y por todos lados. ¿Sí? Y ahí estamos en esa situación. Y cuando entendemos que el PAN, la institución económica, es que dicen, ¿para qué quieres ser pastor? No, para que me mantengan los hermanos. Hay gente que así dice que quiere ser pastor para que lo mantengan los hermanos. Y cuando me dicen, pastor, ¿y usted cuánto gana? ¿Sabes cuánto estoy aportando para poder sacar los gatos que están saliendo aquí?
¿A poco usted? Claro. Yes. Como dijo el hermano Juan, se me olvida el apellido. Digo, el evangelio cuesta pesos, pasos y pesares. Era la frase del hermano. Ay, si no te quieres desgastar. 5,000 pesos te está saliendo el tiempo. Más o menos, 5,000 pesos, vean, nada más por estar con estas tremendas conferencias. A ver si les quitamos los 5,000, ¿verdad? Entonces, esta es la cuestión. 3 púas que están clavadas en la mente y en el corazón del hombre material, Aleluya. no del hombre espiritual. El hombre espiritual, que sabe muy bien de lo que es la vida espiritual, entiende muy bien cómo desembarazarse de estos rollos. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Influencia de conquista. Si ustedes miran toda la vida de Israel, voy a mencionarlo así nada más. Desde 538, vamos a seguir adelante porque sigue la otra diapositiva, todo lo que sucede. Miren, fin de la cautividad, el reinado de Alejandro el Grande, Siria toma control de Palestina, Antíoco IV el Loco, los macabeos ganan control, Pompeyo general romano, Herodes el Grande, nacimiento de Jesús, muerte de Herodes, levantamiento y revuelta general, división del reino de Herodes y su secuela de Herodes Antipas, Felipe, Arquelao, etcétera. Chequen el dato. Deportación de Arquelao, control romano, impuestos romanos, ministerio de Jesús, Poncio Pilato, revuelta y levantamiento general, Roma destruye el templo y Jerusalén, levantamiento de Bar Kokhba, Roma destruye Jerusalén. La tentación política, todo lo que genera un gobierno político, Mal encausado. todo lo que genera. Y es lo que sucede con todas las potencias mundiales, políticamente hablando. Van a pique, a pique, a pique, porque siento que les falta realmente el Espíritu de Dios. Yes. Así es, hermano. No es otra cosa, les falta el Espíritu de Dios. Y si a Arca le falta el Espíritu de Dios, pues se nos hunde el barco, mi querido capitán. ¿Te vas a querer ir? Sí, me voy a ir nadando a Los Cabos por la tarde, más de Corteza, te da contigo. No te queremos. Te los echas a perder. La tentación del templo, de la piedad del templo. Oh, porque era tan importante. ¿Por qué era tan importante el templo? Claro que es importante el templo. Imagínate, es el pináculo de la vida religiosa. Es el corazón de la adoración y ritual de las creencias y emociones de la fe judía. Es el lugar literal de Dios. Es el lugar santísimo al cual entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Era el lugar conveniente para que Satanás tentara a Jesús. Dale, éntrale. Mira, todo esto te voy a dar. Y es más, súbete acá al pináculo y va y aviéntate. Al cabo es que está escrito que los ángeles te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Está escrito. ¿Usted cree que Jesús no le agradaría la idea del templo? Si me contestan que sí, voy a entender que a ustedes sí les agradaría la idea. Vean las características: columnas de mármol y muros de 100 a 300 pies de alto. El peso de algunas piedras eran de 70 toneladas. Medía alrededor de 100 pies de largo, 35 pies de ancho y 60 pies de altura. La mayoría de su estructura cubierta de oro y plata, incluyendo techo y mobiliario. El asombro de sus discípulos cuando vieron esa obra. El proverbio hebreo: el que no ha visto el santo lugar y su maravillosa construcción, jamás ha visto un edificio espléndido en su vida. Vean ustedes. Pero no termina ahí. Chequen. Su reconstrucción se completó en el año 62 después de Cristo. 18,000 sacerdotes y levitas divididos en 2 grupos llamados turnos se ocupaban de la operación del templo. Cuando se purificó el velo del templo, se ocuparon 300 sacerdotes para sumergirlo en un estanque de agua. Se necesitaban 200 levitas para cerrar las puertas del templo cada tarde. Un grupo élite de sacerdotes administraban los diezmos y las ofrendas. El templo funcionaba como un gran banco nacional encargado de guardar diezmos y ofrendas que pagaban los judíos alrededor del mundo. La operación del templo generaba la mayor fuente de ingresos de la ciudad de Jerusalén. Era el hogar de los 70 miembros del Sanedrín, incluido el sumo sacerdote. ¿Cómo no iba a ser una tentación el templo? Satanás sabía muy bien, por eso estaba tentando al Señor.
tenía conocimiento de todas estas cosas. Los ministradores, un capitán del templo responsable de la conducción de la adoración y de la dirección del personal del templo, 24 sacerdotes que dirigían 24 grupos de 7.200 sacerdotes ordinarios, 156 sacerdotes que servían como administradores diarios de los sacerdotes asignados al deber del templo un día en particular, 3 tesoreros que manejaban el dinero del templo, recaudando los impuestos y supervisando la venta de los animales a los peregrinos. También mantenían 93 vasijas de oro y plata utilizadas para los rituales. Administraban la tierra y propiedades que pertenecían al templo. 10.000 levitas responsables del trabajo en el templo cuando les tocaba por turno el servicio. ¿Se imagina alguno de ustedes con ese poder y autoridad sobre ese templo? Para que vean que ese es un reino. Ese es un reino. ¿Y para qué nos hacemos de la boca chiquita? Muchos tenemos también pequeños reinos. Somos reinitos. Tenemos reinitos. Ahí está el reinito. Y ya estamos más para allá que para acá y no queremos dejar de ser pastores aunque ya nos estemos durmiendo en el púlpito. Pues es nuestro pequeño reinito, pues. Decía un varón por allá allá en los años de los 84, 88. Éramos una comunidad de 18 pastores en el presbiterio y había un viejecito, ya un anciano, muy mayor el hermano. Por respeto a él no voy a mencionar nombres, pero decía, hermano, dice, yo me quiero morir predicando detrás del púlpito. Y un pastor osado de esos jovencitos que no piensan mucho, dice, presbítero, hágale un púlpito en su casa para que ya se muera. Entonces, es que la idea de la tentación de esta púa está muy filosa. Sucumbir ante la tentación frente al centro de la fe religiosa de Israel, los escribas, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, todos los pesos completos de la religión serían testigos sagrados del Mesías, certificando así el concepto religioso de su tiempo. Jesús rechazó la tentación, prefirió así el secreto mesiánico. Los nuevos héroes eran los desechados de la religión institucionalizada, eran los pecadores arrepentidos, los publicanos, los colectores de impuestos y las prostitutas, de la que hablaba Chavita. Imagínense cómo eran explotados, porque hay una situación muy interesante que a los pobres de los pobres eran los parias, así se les llamaba. Los pobres de Israel eran considerados los parias de Israel. Es decir, eso sí que no eran pobres nada más porque no tenían dinero, era porque estaban completamente desposeídos, no tenían ni dónde recostar la cabeza, era gente que vivía en la calle, era gente olvidada de está olvidado de Dios. Así. Y entonces, para poder subsistir, los pobres campesinos, Roma, a través del sumo sacerdote, que era el que controlaba y administraba todo esto, les hacía la renta de las tierras y el 90% lo jalaba el sumo sacerdote y de ahí se mochaba con el emperador romano, con los pretorianos con los herodianos, que eran los encargados de jalar la feria y entonces llevarla a Roma, y le quedaba nada más el 10% al pobre campesino judío, de tal forma que de ahí aparte tenía que dar sus décimas como fiel judío. No era fácil. Así es que, ¿qué paralelos existen? Si los hay, entre la religión institucionalizada en el judaísmo y la religión institucionalizada de hoy. ¿Quiénes son ahora los héroes y villanos? ¿Quiénes son? Ojalá que no estemos haciendo lo mismo con los pobres. Ojalá. Ojalá que no estemos exigiendo el diezmo, y si no te voy a mandar al infierno. Puede pasar. El rey de bienestar social, la otra tentación del pan. ¿Sí? Ahí está, el pan es el símbolo del corazón de la vida material, es decir, que nos sustenta, está en la mesa diaria, se identifica con el hambre del pueblo, se identifica con esa situación de condición de vida de las masas pobres. Ahí está persuadiendo el diablo. Aliméntalo, Jesús, tú puedes hacerlo.
Me decía hace unos días una persona, oiga, me dijo, en su iglesia dan de comer para ir. Porque allá donde la Jehová dice, ya la regué y hablé, allá dice, dan hasta regalos. Y digo yo, pues, ¿cómo le hago yo? Dice, ya quisiera yo para comer y me está pidiendo, ¿no? De pilón. Entonces, esa es una tentación. Implicaba un abuso de poder y de reducir al Dios encarnado a un rey de bienestar social. Jesús no nada más es un rey de bienestar social, es mucho más. Jesús es el rey del reino de los cielos. Así de claro. Así es que no lo vamos a identificar esas trampas y vamos a ir adelante. Vean la sociedad palestina. Ahí está lo que les decía hace un momento. La clase alta, el 10%, a ella pertenecían los terratenientes, aristócratas por herencia, burócratas designados, sacerdotes, jefes, mercaderes, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. La clase baja, el 90%, estaban los artesanos, carpinteros, albañiles, pescadores, comerciantes, y entre los pobres de los pobres estaban los parias, los vagabundos, los limoneros y los leprosos. Ese era el retrato de la sociedad de los tiempos de Jesús. ¿Cuál es el retrato de la sociedad de los tiempos de hoy? Cheque dato. Esto no cambia. Este es un asunto cíclico, si ustedes quieren, dentro de la sociedad, de lo que produce el mundo y de la necesidad que hay en el mundo. De veras que a nosotros el Señor nos dejó un paquete muy grande. Un paquete muy grande. La gente de la tierra, o sea, la desventaja de las masas pobres, mal vistos, no podían testificar en la corte, ni podían cuidar un huérfano. Los fariseos no los casaban, las mujeres eran consideradas bichos inmundos. El refrán de Israel, las hijas de Israel son hermosas, pero su pobreza las hace repulsivas. Y además de eso, añadiéndole la oración de un judío, dice: Dios, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Ese es el punto. Pero bueno, era lo que vivían en ese tiempo las mujeres. Y eran despojados de la tierra, pagaban impuestos a Roma y al templo. Esa es la desventaja del pobre. Y como decía mi abuelita, pobre del pobre que al cielo no va. Lo amuelan aquí y lo amuelan allá. Andrés 4:4. Eso está escrito. Alternativas de Cristo. Él podía regresar a Galilea para alimentar a las masas, o recoger el manto de Judas Galileo y unirse a otros luchadores por la libertad, o lograr la justicia económica con un milagro, o resistir los impuestos de Roma. Jesús presenta otra alternativa mucho más interesante. El Señor, ante el vivir solo de pan, dice: el hombre vivirá por la palabra del reino de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No digas nada, chavo, cállate. Entonces, estas alternativas, aquí está la clave. Cuando los valores del reino son nuestro pan, las instituciones pierden su fuerza. Cuando esto pasa, no vamos a tener miedo a hacer instituciones. Cuando los valores sean realmente tu pan. Pero si tu pan es el dinero, es la posición, es el poder, entonces no hagas instituciones porque nos vas a molar. Así es. La verdad. Así es. Entonces, ¿acaso Cristo no respetó las instituciones? Tienes que pagar, saca la moneda del pez y dáselo a este hombre de los impuestos, porque conviene que, pues hay que darle al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la constancia de Jesús son las constantes. La montaña, el templo y el pan son, lo que decía Chavita otra vez, son símbolos de las tres instituciones sociales con las que Jesús luchó en el desierto. Las tentaciones fueron en realidad invitaciones para que Él confirmara la política, la religión y la economía convencional. Las respuestas de Jesús están basadas en un nuevo poder, en un nuevo templo y un nuevo pan. Ese es un modelo paradigmático. Si lo queremos tomar, hay que entrarle. Y si no, sigamos haciendo reunitis
y encuentritis y simpusitis. Bueno, la pregunta de reflexión: ¿cómo es que el sistema económico contemporáneo ayuda a producir multitudes hambrientas? ¿Qué situaciones socioeconómicas de hoy son similares a las que rodearon el ministerio de Jesús? Actualmente, ¿de qué maneras enfrentamos nosotros las tres tentaciones? Odres viejos y remiendos nuevos. La erupción del reino, Marcos 2, 21, 22. ¿Qué relación existe entre el reino con la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre el reino y la iglesia institucionalizada? ¿Es el reino lo mismo que la iglesia? Tres conceptos a reflexionar: reino, iglesia, estructura. Las estructuras son siervas o son amos. Así es, señor. Así es. Sí, el gran problema es que el Señor estableció la iglesia, y entonces la iglesia, en igual de formar esa iglesia, formó una religión. Se salió por otro lado, por la tangente, por otro lado, pero no es el punto. Jesús instituyó una iglesia. ¿Sí? Y esa revelación de Pedro fue algo que el Señor avaló. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, yo creo que vale la pena bien reflexionar. Alguien decía que la iglesia, que no existe la iglesia, que la iglesia, es cierto, pero hay una cosa muy importante. La iglesia, ustedes lo saben muy bien, el término griego iglesia, que significa una asamblea, o es decir, convocados a. Pues eso somos, convocados a. Esa es la iglesia. ¿A quién? Convocados a adorar a Jesucristo, a servir a Jesucristo, a predicar el reino y a llevar la palabra de Dios y convertir al mundo, porque esa es la tarea. Pero nosotros hemos entendido otro concepto de iglesia. Iglesia pensamos que es un sistema económico, como todos los modos de producción que ha habido. Todo el mundo, todas las sociedades se mueven por modos de producción. Debemos de saberlo. La iglesia contribuye con una economía también muy fundamental y fuerte. Me dice mi asistente ahí en la oficina, me dice: profe, a usted la religión le va muy bien, me dice, ahí está el mero dinero, el mero billete, me dice. Y me da tristeza escucharla. Digo, qué bajo concepto tiene de la vida de la iglesia del Señor. Ellos piensan eso. ¿No sabe que estoy pensando pedirle de regreso a Samuel para irme para Mochis? ¿Verdad? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que entender esto, que es el reino, y ubicarlo bien, y no andarle dando vuelta al asunto. ¿Sí? El reino es de Dios, y quiere que nosotros nos apropiemos de ese reino, y desde la perspectiva de Efraín, que vivamos el reino ya en el pleroma, en la plenitud, y que nuestro deseo sea de gastarnos cada día por la obra de Cristo, pero que no sea nada más una cuestión aquí razonada, vivenciada. Yo voy a ser muy sincero, yo cuando me convertí a Cristo, yo, Señor, soy capaz de morir por tu causa, y ahora la verdad la pienso. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Se fue el primer amor? ¿Andamos en el segundo amor? ¿En el tercer amor? Pues mientras no sea de la Cuata y de la Gloria y de la Cristina, ¿verdad? Entonces son cuestiones que tenemos nosotros que entender muy bien sobre esto. Tenemos que tener odres nuevos para el vino nuevo, porque los odres viejos no pueden resistir la calidad del vino nuevo. Aleluya. Ni vamos a poner remiendos que ya no dan la medida. Por último, el paradigma del amor, ese nuevo lenguaje. Se me ha quedado muy claro siempre lo que me dice el obispo Andrés. Dice: necesitamos nosotros entender el nuevo lenguaje. Arca tiene que tener un nuevo lenguaje. Pues ¿cuál nuevo lenguaje? Digo yo, pues ni modo que hablemos de conceptos nuevos. No, el lenguaje ya está aquí. Miren, este es el lenguaje.
Dice el corito, por eso le amo. ¿Por qué? Me amó primero. Porque Él me amó primero. ¿Sí? Y Juan, el apóstol del amor, ni se diga, en sus cartas está lleno de esos conceptos. Entonces está el padre que ama, el samaritano que se baja de su cabalgadura, el que supera la norma de reciprocidad, superando el ojo por ojo. Los tipos de personas. ¿Tenemos enemigos? La reacción justa, elimínalos, échatelos al plato. Esto te hizo, ejecútatelo. Pero la reacción del reino, ámalos. El lenguaje del reino. ¿Quién nos aborrece? Aborrécelo, sé lo justo. ¿Por qué tienes que querer a quien no te quiere? ¿Por qué tienes que estar con alguien que no te ama? Si te deja porque no te ama, porque te deje y punto. Pero tú, ámalo, ámala. La no resistencia. Hazles el bien. Es la reacción justa del reino. O más bien es la reacción del reino. Hazles el bien. ¿Quién nos maldice? Pues maldícelos. El Señor dice, bendice a quien te persigue. Este es el nuevo lenguaje. ¿Quién nos ultraja? Pues ultrájalos tú también. Ora por ellos. Tremendo lenguaje de reino. ¿Quién nos hiere? Pues hay que herirlo. Métele, hunde la navaja, cheque. No se trata de eso. Ofrece la otra mejilla. Los mendigos, evítalos. No dice así. Los mendigos, evítalos. Dales. Y no le cierres la mano al que te pida. Dale. No se lo rehuses. Si tiene, dale. Yo tengo un lema, o una frase. Cuando alguien dice, pastor, ¿sabe qué? Necesito esto. Y digo yo, pues no traigo tanto, pero lo que traigo, aquí está. Te puede servir de algo. Y créanme que lo hago de verdad. No estoy hablando cosas falsas. Lo hago porque lo hago. Me consta, amén. Me dice mi esposa, oye, tú, dice, pues con cada semáforo le estás dando apoyo al que te limpia vidrios y que... Mujer, pues es lo único que disfruto hacer, déjame hacerlo. Y cuando no tengo, me voy con una... Bien agüitado. Entonces, le he dicho a los hermanos o a los amigos, ¿sabes qué? Mira, le digo yo, si tengo para darte, te voy a dar. Y si no tengo, vamos a llorar los dos. ¿Así? Te acompaño en esa situación. Entonces, los ladrones, pues hay que mandarlos a juicio, procesalos. No pidas devolución de lo robado. Con justa razón, Jesús dijo algunas figuras, así de rapidito, algunas figuras muy importantes. El que te obligue a llevar una milla a la carga, llévale 2. Porque la regla romana era llevar la carga una milla. Pero el cristiano tenía que superar esa milla y luego decir, Cristo me salvó, aquí estoy, te amo, y voy una carga más. Y el romano decía, era una afrenta, era una desgracia para el romano decir, hey, tumba la carga, déjala ahí, tírala. No, no, me va a castigar Roma, estoy infringiendo la ley. Párate, cristiano, párate, no te llevo. Cuando te vayan a acusar delante de los magistrados, ve y diles que no puedes pagar porque ya te quitó todo. Y vete desnudo, sin ropa, sin nada, porque te ha quitado todo. Y vete desnudo ante el juez para que te haga justicia. Aquí estoy, mira, este hombre me está demandando. Me ha quitado todo, me quitó esto, me quitó lo otro. Aquí está mi cuerpo en servidumbre, no tengo más. Pero no hemos llegado nosotros a esos extremos. Aquí andamos en dilemas de reino, peleándonos por los reinos. Pero el reino es eso. Eso es reino. Entonces, pero tenemos que entrar en el paradigma del amor. Dios me los bendiga en los lugares. Amén. Preguntas, mujeres, aquí está muy buena porque ¿qué pasa cuando haya una mujer que la maltrata el esposo? ¿Cuál es la reacción de la esposa? ¿Aguanta?
Ahí nos vemos, que te aguante otra. ¿Qué hacemos pastores, cuando la iglesia te ofende, te difama o dice cosas? ¿Te defiendes o qué haces? Porque aquí hablamos, el reino es no resistencia. ¿O qué haces? Pregunto, estoy haciendo preguntas. Háganlas, por eso ahorita le estoy diciendo cuándo son las preguntas. Y aquí está el hermano. Hagan sus preguntas. Amén. Ok, nos vemos. Porque esas son situaciones de la vida diaria. Hoy el pastor le puede decir: divorcies, hermana, pues si este hombre es así, no le aguante, ya deje las cosas por ahí. ¿Qué hace una esposa cuando el esposo adultera? Ya no, yo no lo perdono, ahí se acaba todo. ¿Cómo vas a reaccionar ante esto? Porque el reino te está diciendo otra cosa, te está diciendo: perdona. Wow. ¿Cómo tratas a tu hijo cuando es todo lo contrario a lo que tú esperas? ¿Lo condenas? ¿Lo corres? ¿Cómo accionas? ¿O lo amas y lo aceptas? Son cosas de la vida, pero que tiene que ver con la no resistencia, que la Biblia te está enseñando que la ley del amor es diferente. Hagan preguntas, hermanos, amén. Está muy claro, hermano. Muy bien, pónganse, ahí hay algo, ahí tenemos a Iván con algo. No es pregunta, quiero hacer un comentario. Muy bien, muy bien. Un poquito de nuestro testimonio. El último punto con el que cerró mi hermano. Pásale. El último punto con el que cerró mi hermano Andrés ha sido la base de el buscar el reino de Dios en nuestras vidas. Bueno, voy a decirlo tal como es, porque ya algunos lo expresaron. Cuando nosotros salimos de la denominación, a mí, a mi esposa, al ministerio, se nos demandó 6 veces. Las demandas duraron 11 años aproximadamente. Me pusieron 2 demandas civiles, 3 demandas penales y una en gobernación. La situación era fuerte, porque 2 personas que muchos de ustedes conocieron, grandes amigos de mi papá, míos, me dijeron: te van a destruir, porque con todo el dinero y el poder que tienen, van a venir sobre ti. Y me lo dijeron con amor me lo dijeron. Recuerdo que cuando recibí la primera demanda civil, yo no tenía dinero, literalmente no tenía. Fui con un hermano de la congregación y le pedí prestados 2,000 pesos para ir a buscar un abogado que me respondiera a la primera demanda. Y cuando a mí me dicen eso, van a venir con todo el poder que tienen y con todo el dinero a aplastarte y destruirte, créanmelo que me soñé en la prisión. Aleluya. Pero una noche me hice una pregunta yo. Cuando 2 personas oran, ¿cuál oración escuchas, Dios? Y entonces me di cuenta, dije, ellos me estaban acusando a mí de ladrón. Yo dije, ok, si es verdad que yo les robé y ellos son temerosos de Dios, deben de perdonarme lo que les robé y dejarme ir. Sí es cierto lo que ellos dicen. Entonces yo entendí en mi espíritu que al no vivir el reino, Dios no estaba con ellos. Y no te iban a perdonar. Aunque tuvieran dinero. Y 10 años aproximadamente de mi vida, esa palabra me sostuvo. Dios está con los que le buscan. Amén, amén. Y aquí no es lo que tú crees que haces, sino realmente vivir el lenguaje del reino. Así es. Dale un aplauso. Vamos a darle lugar a mi hermano Efraín, que también tiene algo que compartir. Vamos a darle lugar. Qué hermoso, qué hermoso. A manera de resumen, comentando pues la que estábamos escuchando ahorita sobre el tema del reino de Dios, algo que me llama mucho la atención y creo que es algo digno de rescatar.
Un evangelio que no es social, definitivamente no es evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio significa, no perdamos de vista, que se llama buenas noticias. Si tú no eres buenas noticias para el lugar donde tú estás, discúlpame, pero tú no tienes evangelio. Tú no eres el evangelio. Si tú no te has encarnado en la buena noticia para los pobres, Jesús, cuando abre su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido. ¿Y cuál es la comisión que me ha dado? Ser la buena noticia para los pobres. A aquellas personas que no tienen nada, yo soy la buena noticia, que yo estoy en esa comunidad donde tú estás. Tú tienes que decir: soy la buena noticia de estas personas que están aquí alrededor, que yo estoy en este lugar. Esa es la buena noticia que ellos tienen. Y dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas quebrantadas de corazón conoces a tu alrededor? Compañeros de trabajo, a lo mejor de los mismos vecinos del templo, o compañeros, familia. Si el Evangelio, esas buenas noticias, no están llegando para vendar a esos quebrantados, no estamos viviendo el Evangelio, estamos viviendo una religión, no estamos viviendo el reino de Dios. Y esa es la forma práctica que quisiéramos de alguna manera aterrizar todo esto, porque tiene que ver con la practicidad al final del día. Si no nos podemos llevar nada práctico, entonces pues estuvimos en una reunión más acá. Pero si este Evangelio te empieza a mover, a decir: el Espíritu del Señor, la razón por la que me ha llenado, porque a veces nos decimos llenos del Espíritu Santo aquí y creemos que es un fin en sí mismo el ser llenos. Es poder para. Y en ese poder para es una unción, es una... te estoy apartando y te estoy enviando a que seas también luz a los que están en tinieblas. Es la forma que lo decía Jesús. Pero también, continuando con el relato de Isaías, o cuando Jesús lo toma en el templo, en ese rollo que abre, dice: también el Espíritu del Señor me está dando la capacidad para que a las personas que están en cárceles yo les pueda abrir las puertas, a las personas que están en adicciones, que puedan ser libres de esas adicciones. Y no estoy hablando necesariamente de drogas, estoy hablando de pornografía, estoy hablando de ludopatía, estoy hablando de cualquier forma. Si tu vida y tu ministerio es reconocida porque eres una persona que eres un liberador, tú estás viviendo el Evangelio, estás viviendo las buenas noticias para todos aquellos que están a tu alrededor. Pero si no eres eso, déjame decirte que estás viviendo una religión y no el reino de Dios. Hablando de que está el comparativo entre ser el reino de Dios y los sistemas religiosos. Te estás cambiando de un sistema religioso a otro sistema religioso. No tiene ningún sentido, créeme. Vives bajo otra estructura, sí, pero no estás encarnando el Evangelio. Jesús es la encarnación del reino de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Dice que Mateo 9:35, recorría Jesús ciudades, recorría Jesús aldeas, enseñando. ¿Qué enseñaba Jesús durante todo ese recorrido? El Evangelio del reino, las buenas noticias de que Él era la encarnación de ese reino. El reino se ha acercado. ¿Cómo sabía la gente que eso era real? Porque respondía a necesidades al estar haciendo eso. Se mostraba. Él mismo era la respuesta que la gente necesitaba respecto a lo que requirieran. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Y yo te pregunto, ¿en cuántas sinagogas enseñas tú aparte de esta sinagoga? Porque esta es una sinagoga de nosotros y siempre enseñamos en nuestras propias sinagogas. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te has parado en otra sinagoga que no sea esta? Y les enseñas sobre el reino de Dios a las personas. Los empresarios, ¿cuáles son sus sinagogas? Sus salas de juntas son sus sinagogas. Las escuelas, ¿cuáles son sus sinagogas? Las aulas y los espacios, auditorios donde ellos están, para que les muestres y les enseñes acerca de los principios del reino de Dios. ¿Cuántas veces lo has hecho? Cuando vas a lo mejor a las áreas deportivas, ¿cuántas veces te has parado en canchas y les has compartido del que hay una buena noticia, de que tú estás presente y tú eres la encarnación del reino de Dios? O sea, lo que ellos pueden tener como cualquier necesidad puede ser suplida a través de que tú estás en ese lugar. Al final del día se trata de eso, de que el reino de Dios, tú y yo lo tenemos que vivir, y si no lo vivimos, entonces queda como letra muerta ahí. Dice que predicaba el evangelio del reino de Dios, enseñando las sinagogas de ellos, y luego me llama mucho la atención esta otra parte que dice que cuando dice que sanando toda enfermedad
y toda dolencia del pueblo. Las enfermedades tenemos claro que es, digo, ya alguien lo decía aquí, que es una forma de demostrar de que el reino de Dios está presente y hay sanidades y eso está bien. Pero que pocos de nosotros podemos hacer lo que hacía Jesús, recorrer, ir a donde están. Queremos que todos vengan a nosotros, pero ¿cuántos de nosotros estamos recorriendo para ir a donde está la necesidad? Y por otro lado dice, sanando la dolencia del pueblo. Y yo pregunto, ¿cuál es la dolencia de Tijuana, los que vienen de Tijuana? ¿La conoces? ¿La vives? ¿Sabes porque estás presente donde está la necesidad? ¿O solamente lo vives desde el balcón, como lo platicábamos? Los que vienen de Mexicali, ¿cuál es la dolencia de Mexicali? Porque Jesús, si estuviera en tu ciudad, Él ya hubiera recorrido Mexicali y supiera cuál es la dolencia de Mexicali y estuviera sanando la dolencia de Mexicali. O de Culiacán, o de cualquier lugar donde tú vengas. Y yo te invito a que no quede en letra muerta y que digas como Jesús, yo soy el reino, yo soy la encarnación del reino y yo soy el que voy a recorrer y voy a enseñar en todas esas sinagogas, cualquiera que éstas sean, donde quiera que estoy. Y entonces, a través de ello, voy a poder sanar, voy a conocer primero las necesidades de ese pueblo y voy a poder ser la solución para ello. Dios te ha capacitado para eso, el Espíritu del Señor está sobre ti y espera que tú lo hagas y que yo lo haga. A manera de resumen, muchas bendiciones. Gracias.